pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿estamos felices? ¿Qué responde su corazón a eso? Si vemos una definición llana de la palabra felicidad, dice el diccionario de la RAE que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Así es como se define, una persona que está realmente complacida constantemente, tanto espiritual como físicamente. De manera que para que una persona sea feliz, tiene que mantenerse en ese estado de grata satisfacción espiritual. Y dice el diccionario también física. Ahora, ¿cuál es la única forma en que un ser humano puede tener un constante estado de grata satisfacción espiritual? Y ahí respondemos con la Biblia, no con la filosofía del mundo, no con las ideologías del mundo, respondemos con la palabra de Dios. Y según la palabra de Dios, una persona para que esté en un estado de grata satisfacción espiritual tiene que estar en paz para con Dios. Y entendemos que una persona que está en paz para con Dios es una persona que se ha arrepentido de su pecado, que ha creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, inicialmente para salvación, pero después constantemente para la santificación progresiva que Dios demanda de sus hijos e hijas. Quiere decir que es una necesidad, si hemos de estar en paz para con Dios, y eso implica arrepentimiento, es una necesidad de los seres humanos confesar constantemente su pecado, pues es la evidencia de un arrepentimiento constante, y es necesario no solo para ser santos, como Dios demanda que seamos santos, sino para ser felices. Porque la felicidad del creyente se basa en lo que su Señor determina que Él sea, y si Dios dice que su iglesia sea santa, eso tiene que hacer feliz al creyente. Amén. Y por supuesto eso implica tener el gozo del Señor. Y tenemos que pensar bíblicamente de la felicidad. Tenemos que pensar bíblicamente de lo que es ser una persona feliz. Y el texto de hoy inicia con esa palabra. Vea que dice bienaventurados. La traducción literal de esa palabra es felices, dichosos. Y allá vamos a entrar en detalle para poderlo ver. El propósito que tenemos este ratito, hermanos y hermanas, es exhortarnos a buscar la verdadera felicidad, confesando nuestro pecado sinceramente delante de Dios. Voy a repetir eso. Exhortarnos a buscar la verdadera felicidad, confesando nuestro pecado sinceramente, y voy a agregar constantemente, delante de Dios. Porque lo contrario a una vida que no confiesa sinceramente y constantemente su pecado, es una vida que está autoengañada por el pecado, que cree que puede ser feliz viviendo en el pecado. En otras palabras, no siendo fiel a su Señor. Y Dios demanda que su iglesia sea fiel. Entonces, antes de entrar en contexto, quiero que anoten la tarea de esta semana. Esto es una tarea para grandes y chicos, ¿ok? Necesito que en casa lean en familia, y los que están en casa solitos, 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Porque la próxima semana vamos a estudiar el Salmo 51, que tiene una relación estrecha con el Salmo 32, y quiero que vengan claros con su contexto. ¿Ok? 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Es la tarea para que esta semana puedan leer en casa y podamos meditar un poquito alrededor de esto. Y para efectos de hoy, les comparto un breve resumen. 2 de Samuel 11 nos narra quizá el pecado más escandaloso del conocido rey David. Todos sabemos que el rey David pecó adulterando con Betsabé. Y en el intento de esconder su pecado, adivinen qué, pecó de una forma más grave y asesinó a Urías.
Y eso es un recordatorio para todos de que el pecado engendra pecado. No engendra otra cosa, el pecado no engendra bondad. El pecado engendra pecado. Es un buen recordatorio para todos. Y a pesar de que había pecado contra Dios David, adulterando y asesinando, por aproximadamente un año, quizá un poquito más, este hombre no confesó su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando lean 2 Samuel se van a dar cuenta. Había nacido el hijo que había tenido con Betsabé y no había confesado su pecado. Tiene que llegar el profeta Natán a hacer eso. Un niño en un vientre son 9 meses. Haga la matemática. Casi un año, o por lo menos por un año, este hombre no confesó su pecado. Estaba intentando esconderlo porque su corazón estaba endurecido. Estaba viviendo autoengañado por el pecado. ¿Por qué? Porque no había tenido consecuencias. Este hombre seguía siendo rey de la nación. La gente lo seguía admirando. La gente lo seguía teniendo en alta estima. Y estaba autoengañado por su posición y no estaba realmente viendo el pecado como Dios lo ve. Hasta que viene el profeta Natán para confrontarlo, y es luego de ser confrontado que ese corazón endurecido se sensibiliza y se da cuenta de que sus acciones lo hacían merecedor de la muerte según la ley. Si usted lee la historia, hermanos, por el pecado de David, la ley no podía ofrecer, o más bien a la luz de la ley, no se podía ofrecer ningún sacrificio que pudiera perdonar ese pecado. Lo que David merecía era la muerte según la ley, porque era adúltero y asesino. No había sacrificio posible por el pecado de David. Y lo único que David podía hacer era confesar su pecado y confiar en la suficiente gracia de Dios y ver qué sucedía con eso. Era lo único que este hombre podía hacer ante la confrontación de Dios por medio del profeta. Y algo lindo que vemos en el Salmo, que es el resultado de la experiencia de arrepentimiento de David, es que Dios siempre está pronto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Y gloria a Dios por eso. Dios siempre está pronto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Y el arrepentimiento, familia, inicia con una confesión. Usted no es perdonado solo porque Dios es misericordioso y ya. Dios es misericordioso y demanda una confesión de pecado de parte de sus hijos e hijas. Y es la respuesta o más bien es la acción que hacemos hombres y mujeres, arrepentirnos de pecado para que se haga manifiesto el perdón de nuestro Señor, que es misericordioso. Muchos ven este salmo como un salmo de arrepentimiento y así es como históricamente se ha categorizado. Pero si vemos la estructura del salmo, parece más un salmo de sabiduría o sapiensal, donde David lo que quiere es enseñarle al pueblo acerca de su experiencia. No hay una oración de penitencia en el salmo. Lo que es una descripción de lo que hizo la oración de penitencia del capítulo 51, y ahora este hombre está instruyendo por medio de lo que el Señor le ha enseñado al pueblo, para que puedan no solo conocer a Dios, sino ver cómo luce una persona que es fiel a su Señor. Y vemos la sapiencia del Salmo, hermanos, cuando nos damos cuenta que solo hay 2 caminos según el Salmo. O actuamos con entendimiento, practicando arrepentimiento, o actuamos sin entendimiento como el caballo y el mulo. Eso no se lo estoy diciendo yo, eso lo dice el texto. No se ofendan. O actuamos sin entendimiento como el caballo y el mulo, ¿cómo? Alejándonos de Dios, o sea, no acercándonos a recibir su instrucción con un corazón arrepentido. Y dicho eso, vamos a entrar en el primer punto, que es que el creyente es feliz gracias al perdón de Dios. Vean versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el salmista empieza haciendo una declaración: felices, dichosos. A los que les gusta apegarse un poco más a la tradición, benditos, que para mí son términos intercambiables, porque una persona bendita por Dios es una persona feliz, ¿sí o no? Tiene que serlo. No puede haber un resultado distinto. Si Dios bendice a alguien, esa persona tiene que ser feliz en él. Amén. Y Dios lo que está diciendo, más bien el salmista está diciendo, felices, y comienza haciendo una afirmación acerca de la felicidad verdadera. Y la felicidad verdadera, según el salmista, es ser perdonado por la gracia de Dios. Él está feliz, se siente dichoso por haber sido receptor del perdón divino. Ahora, estamos ante poesía hebrea. Vean que el salmista va a usar 3 términos diferentes para hacer ver la gravedad del pecado. Y va a utilizar 3 términos diferentes también para ayudarnos a entender la grandeza del perdón de Dios. Entonces, comencemos con los términos que hablan acerca del pecado. Vea que menciona transgresión. Y en la poesía lo que buscamos es ver una progresión en el concepto. Él no quiere presentar 3 conceptos diferentes de pecado. Pecado es pecado. Él lo que quiere es mostrarnos la gravedad progresiva del pecado. Y véanlo de esta manera: transgresión se traduce como el acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Lo primero que el salmista hace es transgredir, más bien rebelarse contra la palabra de Dios, contra su ley. La segunda palabra es pecado, que es el término que se designa para lo que llamamos cerrar el blanco, para no acertar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el tercer término que utiliza es iniquidad, que es la palabra que describe la culpabilidad del ser humano al distorsionar voluntariamente la palabra de Dios. Y lo que el salmista, en otras palabras, nos está diciendo es: la rebelión contra Dios es evidenciada al errar al blanco, no andando en sus caminos, demostrando así la culpabilidad ante un Dios santo y justo. Y esa es la progresión que nos hace entender de la gravedad del pecado. Una rebelión que nos hace errar al blanco no andando en el camino, que muestra nuestra culpabilidad delante de un Dios santo y justo. Pero el texto no termina ahí, gracias a Dios, porque David se siente feliz porque su pecado, dice, ha sido perdonado. Es la primera palabra que utiliza para describir la grandeza del perdón. Quiere decir que los cargos que había en su contra han sido levantados, perdonado. Dice que su pecado ha sido cubierto. Literalmente es Dios cubriendo sus faltas, cubriendo la vergüenza del ser humano, producto del pecado. Y el tercer término que vemos dice, y no culpa. O sea, que no se lleva un registro contable de cada uno de los pecados cometidos por la persona que se ha arrepentido. Y así como nos hace ver la gravedad del pecado, nos hace ver la grandeza del perdón de Dios. Y lo natural para David es sentirse feliz al verse perdonado. En otras palabras, para nosotros, personas culpables como nosotros son vistas y declaradas perdonadas. Ve lo que dice Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Vea de nuevo la primera parte: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado. Qué felicidad es saber que Dios ha perdonado nuestro pecado, amén. Es una bendición, es una dicha, es un gozo poder ver estas cosas. Pero el salmista no se queda ahí.
Y ahora pasa este paralelismo sinónimo y nos ayuda a ver lo que conocemos como un paralelismo sintético, que lo que hace es una progresión hacia un punto todavía más claro o más amplio. Hay una progresión en el pensamiento. Y ahora pasa de la persona culpable a la perdonada y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y la pregunta es, ¿qué es engaño? Y una definición sencilla de engaño es la falta de verdad en lo que se dice, hace, se cree o se piensa. Lo que el salmista está diciendo, una persona que ha realmente sido perdonada, porque obviamente la conclusión lógica es que confesó su pecado, es una persona que confesó su pecado, ojo, sin engaño en su corazón. Y engaño nuevamente es la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree o piensa. Muchas veces nosotros podríamos estar haciendo una confesión de pecado sin genuino arrepentimiento. ¿Saben qué es eso? Una falsa, pero bien falsa confesión de pecado. Porque arrepentimiento no es solo confesar, familia. Confesar es la primera parte del arrepentimiento. Si no hay un cambio de dirección, es una confesión falsa. Y lo que el salmista está diciendo, no puede haber engaño. Más bien, qué bendecido y qué feliz es la persona que fue perdonada porque en su corazón no hay engaño, porque no está ocultando nada delante de Dios, porque no está haciendo nada que realmente sea incoherente a lo que su Señor le está pidiendo. Y eso es importante pensar. No es solo confesión, es verdadero arrepentimiento lo que el salmista nos quiere demostrar esta mañana. Es verdadero arrepentimiento. Ahora, para tratar de ilustrar este punto de que el creyente es feliz gracias al perdón de Dios, creo que es bueno que pensemos en un criminal. Un criminal es una persona que ha sido encontrada culpable ante la ley. Sabe que tiene que pagar por lo que hizo. Cometió un delito. Sabe que lo justo es que cumpla la condena que se le impone. Está consciente de su situación esta persona. Y ahora este criminal, consciente de su situación, no solo se sabe culpable, sino que se declara culpable y confiesa su falta y pide perdón ante el juez. Y al estar ante el juez para escuchar la sentencia, en contra de todos los pronósticos, el juez dice, perdonado. Y ahora esta persona criminal dice, ¿por qué? Si yo me merezco ese juicio. Dice, ¿por qué alguien ocupó tu lugar? Alguien tomó tu lugar y ahora estás declarado justo. Y no estoy hablando en términos delictivos de lo que pasa en el mundo. Estoy hablando en términos espirituales. Nosotros literalmente éramos criminales, culpables delante de Dios, merecedores de su justo juicio, merecedores de su ira. Y Dios nos declaró justos al confesar nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesucristo. Y hoy, literalmente, Dios ve la justicia del Hijo imputada sobre nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso hay algo que nos pueda hacer más felices que saber que fuimos perdonados? ¿Hay algo más que necesitemos en esta vida para ser felices que saber que Dios pagó una deuda que no era temporal, que era eterna? Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. No había nada que pudiéramos hacer para limpiar nuestro pecado, para quitar nuestro pecado. Y simplemente las maravillosas bondades del Evangelio nos tienen hoy en Cristo, por gracia, por medio de la fe. Y ahora que estamos en Cristo, familia, un día que hicimos eso para salvación, constantemente el creyente se mantiene en ese estado de felicidad. ¿Saben cómo? Confesando su pecado delante de su Señor. Constantemente llevando sus faltas delante del Señor, porque sabe que constantemente
peca contra su Señor. Y no es suficiente una vez, es claro que tiene que haber un punto inicial para salvación, pero no es suficiente una vez para santificación. La santificación demanda arrepentimiento constante. Y tenemos que hacernos varias preguntas para aplicar este punto. La primera de ellas, ¿somos felices al saber que tenemos el perdón de Dios? Y quiero que piense en felicidad en el término más amplio que usted pueda pensarlo. Realmente nos hace felices saber que fuimos perdonados por Dios. Eso es el motor que mueve y dirige nuestra vida y que no cambia nuestro estado de ánimo ante las circunstancias. ¿O hay otros factores que determinan mi felicidad? Porque el salmista está señalando una cosa, no dos, una. Y es el saberse perdonado. Una pregunta que tenemos que hacernos es, si no somos felices o no estamos totalmente felices, si no nos sentimos literalmente plenos espiritualmente en esta tierra, la pregunta es, ¿será que hay pecado no arrepentido en nuestras vidas? ¿Será que hay pecado que no hemos confesado delante de Dios que nos mantiene todavía en un estado miserable espiritual? Otra buena pregunta es, si será que no somos felices porque parece que no entendemos que fuimos perdonados y libertados. ¿Saben cuál es la única manera que nosotros no entendamos la bendición de ser perdonados? No considerar que fuimos librados de la ira de Dios y de su justo juicio y la condenación eterna. Una persona, un creyente que no está meditando en estas cosas, nunca va a ver como felicidad el perdón. Un creyente que no medita en estas cosas nunca va a ver como felicidad su salvación. Y va a seguir reposando en otras cosas que son terrenales y secundarias y no primarias a lo que Dios manda. Muchas veces no somos felices porque no apreciamos las bendiciones eternas que Dios ha prometido a aquellos que por gracia somos salvos. Estamos pensando aquí y ahora y nos afanamos y angustiamos por las cosas del aquí y ahora y no meditamos en el gozo que es tener promesas eternas que son inamovibles, que nada ni nadie les va a cambiar. Otro problema de nuestra época moderna, donde el humanismo sigue siendo un pilar, es que hay personas que dicen, es que Dios me perdonó, pero yo no me perdonaba a mí mismo. Y esta es la pregunta, familia. Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar el perdón de Dios? Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar el perdón de Dios? Y hay que aclarar algo. Usted no peca contra usted mismo y yo no peco contra mí mismo. Pecamos contra Dios. Es Dios el que tiene que perdonar, no usted perdonarse a usted mismo. Eso tenemos que entenderlo hoy. El pecado es ofensa contra Dios, no contra mí. Yo no me tengo que autoperdonar, yo tengo que confesar mi pecado y reposar en el perdón de Dios. Eso es suficiente. Y es lo que la Biblia manda. No vas a encontrar un solo pasaje que diga, perdónate a ti mismo. Y la Biblia nos manda a aceptar el perdón de Dios cuando confesamos el pecado. Tenemos que tener cuidado con la filosofía humanista. Creer que yo tengo que perdonarme algo como si pecara contra mí, ¿saben qué es? Egocentrismo. Pero saber que tengo que confesar mi pecado a Dios, porque he pecado contra Él, eso es un corazón humilde, que entiende su posición ante su Creador. En otras palabras, hermanos, nuestra felicidad no depende de nosotros mismos, ni del autoperdón, sino que depende de Dios, lo que Él hace por nosotros, su perdón por gracia. En eso reposa nuestra felicidad. Otra cosa importante que tenemos que meditar es, ¿realmente nos vemos felices? ¿La gente nos ve felices? Porque a veces ante ciertas circunstancias de la vida decimos, no, yo estoy decaído, pero
en el fondo estoy gozoso. Y si bien en el fondo, nadie lo ve. Pero el gozo es un fruto que es visible. Aún en medio del dolor y las pruebas y situaciones difíciles de la vida, el gozo es visible porque es un fruto. No es la savia del árbol que está oculta, no, es un fruto, se ve. Necesitamos ver si realmente estamos gozándonos en el Señor y si ese gozo es visible. Y como dice el punto, si realmente nosotros entendemos el perdón de Dios, hermanos, somos felices gracias a ese perdón, pero no se queda ahí el salmista. En segundo lugar, el creyente confiesa constantemente el pecado que lo aflige, y eso lo vemos de los versículos del 3 al 5. Y vean cómo comienza el salmista, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y ahora el salmista nos está contando que él estaba profundamente afligido. Ahora el salmista nos está recordando que se sentía desgastado. Y la razón por la que el salmista se sentía desgastado, afligido, vean que dice literalmente envejecido, es porque su pecado estaba sin confesar. Y el pecado sin confesar interrumpe nuestra comunión con Dios. Escuche bien, no la rompe, la interrumpe. El pecado, voy a repetir eso, el pecado sin confesar interrumpe nuestra comunión con Dios. Es una realidad bíblica. El espíritu se contrista. Y la Biblia claramente dice: no contristen al Espíritu Santo. Cuando hay pecado no confesado, hermanos, hay aflicción, pero no es una aflicción solamente espiritual, donde el alma está dolida, donde el alma está angustiada. El salmista dice que hay aflicción física también. Vean que dice: se envejecieron mis huesos. Y si ven, estamos ante poesía, y es una forma poética de hacer una declaración. Hoy más que nunca sabemos cómo muchas veces nuestro pecado nos puede llevar a experimentar problemas y situaciones físicas. Y ahorita voy a aclarar bien eso porque no quiero que se malentienda. David está desgastado porque dice que cayó, o sea, porque está ocultando su pecado, y es la razón por la que está gastado. Ahora, los problemas espirituales o del alma, hermanos, muchas veces nos llevan a problemas físicos. Y voy a aclarar esto de una vez porque no quiero que se salga pensando algo que no es, ¿ok? Yo no estoy diciendo que todas las personas están enfermas porque están en pecado. Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí, y eso no es lo que enseña la Biblia. Cuidado. No estoy diciendo que todas las personas están enfermas porque están en pecado. No toda enfermedad física es producto de algún pecado específico que cometo. Ojo, pero sí hay pecados específicos que pueden producir una afectación física. Y que eso quede claro. No vaya a ser que después alguien se enferme y digan: está en pecado. Cuidado. Cuidado, porque históricamente la iglesia ha cometido ese error y ha hecho mucho daño. Cuidado. Cuando hablamos de un problema espiritual que lleva a un problema físico, hermanos, hay personas que producto de su pecado pueden entrar en literalmente estados depresivos. Un pecado no confesado te puede deprimir, sí, te puede deprimir, y profundamente. Te puede deprimir profundamente, y tarde que temprano ese estado anímico se hace notar en el estado físico. Por ejemplo, se te pueden bajar las defensas y quedas vulnerable. Tu sistema inmunológico literalmente queda vulnerable a todo tipo de virus, de bacterias y demás. La situación de callar el pecado y entrar en un estado anímico que no es favorable para el ser humano puede causar un estrés que a muchas personas le ha llegado a causar hipertensión. Hay personas que en su estado depresivo han dejado de alimentarse correctamente y han empezado a experimentar problemas gástricos, porque pierden el apetito. Hay personas que producto de su depresión
no hacen actividad física porque lo único que quieren es estar acostadas en una cama, y la inactividad física hace que empiecen a doler los músculos y los huesos. Eso pasaría con cualquier diagnóstico donde usted tuviera que estar postrado en una cama, y también la depresión. Entonces, hay estados espirituales que producen un estado anímico en nosotros que nos lleva a experimentar problemas físicos. Sí, es posible. Es totalmente posible. Y el salmista nos está contando su experiencia. Este hombre se sentía desgastado. Y su desgaste era no solo emocional, era físico, porque no estaba confesando su pecado. Y la ilustración para este texto, el mismo texto la provee, es muy vívida. Vean que dice claramente, pone la situación de zonas verdes que ahora ya no están verdes, están secas. Y la forma tal vez moderna para nosotros de entender esto es imaginar el jardín de la casa con un zacatito bien verdecito. Yo no tengo zacate en la casa porque a mí se me quemaría el zacate fácilmente. Pero al que le gusta cuidar el zacate, imagínense su zacatito bien cuidadito, bien verdecito. Ahora, si usted deja de cuidar ese jardín, si deja de cuidar el zacate, poco a poco, ¿saben qué va a pasar? Se va a empezar a poner amarillo, 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 sea por falta de agua, sea por falta de nutrientes, sea por lo que sea, y se va a secar por completo. Y la analogía con esta ala, hermanos, es que no confesar el pecado es no cuidar nuestra relación con Dios, ni cuidar nuestra santificación progresiva, y por ende, ¿sabe cómo quedamos? Secos espiritualmente. Secos. Porque si el pecado interrumpe la relación con Dios y el pecado no confesado la interrumpe, ¿saben qué entonces pasa? No hay relación con Dios, y si no hay relación con Dios no hay nutriente. Si no hay nutriente, ahí se queda. Hay un valle, literalmente, que está necesitado de su Señor, pero no lo confiesa. Y encima su pecado le aflige. Ahora, ¿cómo aplicamos este segundo punto? Y la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, en primer lugar es, ¿qué pecados en nuestra vida tenemos sin confesar al Señor? Y esa es una buena pregunta que todos tenemos que responder esta mañana y el resto de la semana en casas. ¿Qué pecados sin confesar tenemos delante del Señor? Otra buena pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos sentimos afligidos y desgastados por el pecado? Es la situación que o más bien como nos sentimos hoy. Y si hay pecado sin confesar y no me siento afligido y desgastado, quizás porque ni siquiera sabemos qué es el perdón de Dios, amigo. Y hay que examinar el corazón. Si usted no se siente afligido y desgastado por pecados sin confesar, algo está mal y deberías preocuparte e ir al Señor a examinar tu corazón. Porque eso no está bien. Porque la pregunta es, ¿cuál pecado no tiene que afligir al creyente? ¿Cuál pecado nos puede mantener tranquilos delante de un Dios santo? No le ponga nombre y apellido. Si no nos aflige, algo está mal en el corazón. Porque el pecado aflige, hermanos. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos también es, ¿a qué llamamos pecado? ¿Cuáles son esas cosas que constantemente sí llamamos pecado y al mismo tiempo cuáles lo son y no lo estamos llamando así? Vimos que en las palabras para pecado hablábamos de transgresión, o sea, una rebelión directa contra la palabra de Dios. Y vean qué fácil. Podemos decir, ay, aquel cometió adulterio, pecador. No confesó su pecado. Y es cierto, la palabra de Dios dice, no adulterarás. Pero ¿acaso la palabra de Dios no dice, vayan y hagan discípulos? ¿Y no es un mandato también? ¿Y quién se da con una piedra por el pecho por no estar evangelizando? ¿Quién se da con una piedra por el pecho por no hacer discípulos? Es pecado no hacerlo, porque es un mandato divino. Y somos muy fáciles para parcializar el pecado, familia. Y vemos el pecado como lo queremos ver, no como Dios lo ve en toda su amplitud. Y es un problema.
Es un problema. Otra pregunta que tenemos que hacernos: si está oculto, ¿lo ocultamos porque no estamos viendo consecuencias inmediatas, como David? ¿Será que no estamos viendo la consecuencia del pecado y por eso lo tenemos ahí escondidito, tranquilito? Eso está mal, pero tranquilo todo el mundo. Mi imagen sigue intachable ante los hombres. Cuidado. Otra buena pregunta: ¿por qué no vemos el pecado como Dios lo ve? ¿Por qué no lo veamos como Dios lo odia? ¿Cuál es la razón de que si tenemos en la palabra de Dios claramente lo que Él aborrece, por qué no lo aborrecemos nosotros también? Otra buena pregunta es: ¿qué nos da miedo de confesar el pecado? ¿Que lo que los demás piensen de mí? Debería importarnos más lo que piensa Dios de nosotros. Y Dios espera que lo confesemos para no seguirlo practicando. Saben, a veces le prestamos mucha atención, o más bien solo atención al pecado moral. Y está bien, es pecado. Pero eso es solo una parte de la vida, la moral. Eso no es toda la vida. La moral es parte de... Pero una alta moral no es sinónimo de un corazón arrepentido. Usted puede ver personas que no conocen a Cristo con una alta moral, pero no practican arrepentimiento. No se engaña a usted mismo y yo no me tengo que engañar a mí mismo. La moral no es genuino arrepentimiento. Lo que sí es una evidencia del constante arrepentimiento es literalmente un cambio de dirección constante en nuestro corazón. Eso sí lo es. Confesar nuestro pecado es lo contrario a autoengañarnos por el pecado, creyendo que podemos vivir la vida felices, viviendo en pecado y ocultando el pecado. Y repito lo que dijo el salmista: sin confesión de pecado no hay una vida feliz delante de Dios. Porque no hay felicidad sin santidad. Y por eso es que es una necesidad confesar, iglesia. Alguien dijo una vez: no hay pecados ocultos. Y es cierto, Dios todo lo ve. El de nosotros que piense que está con un pecado oculto, se está engañando a sí mismo por el pecado, porque Dios todo lo ve. No hay pecado oculto. Y una iglesia fiel al Señor es una iglesia sincera que confiesa su pecado. Familia, no nos engañemos. No nos engañemos, por amor a Dios. Vengamos con humildad al Señor a confesar. Busquemos ayuda para abandonar el pecado. Esto va en consonancia con el libro de sabiduría de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará se traduce como no tendrá éxito, no saldrá bien. Mas el que lo confiesa, ojo, y se aparta, o sea, lo abandona, alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Dios dice: no te engañes, no hay éxito en ocultarlo, tienes que confesarlo y apartarte de, abandonarlo. Es más que una confesión. Y va en consonancia con lo que dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona, amén. Pero hay que confesar y abandonar. Hay que confesar y abandonar. Así que el creyente es feliz gracias al perdón de Dios y confiesa constantemente el pecado que lo aflige. En tercer lugar, el creyente clama constantemente al único refugio seguro. Versículos 6 y 7. Vean que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ahora, literalmente, David nos invita a hacer un clamor al Señor. Vean que dice: orará a ti todo santo. Ahora, David llama santos a aquellas personas que son declaradas santas, o sea, que gracias al perdón de Dios y la constante confesión de pecado,
caminan fielmente con su Señor y tienen una vida de piedad caracterizada por el amor leal a Dios. Son santos porque el Señor en su gracia, por supuesto, que les invita a vivir una vida piadosa en santidad, en fidelidad a Él. Es una persona que ahora evidencia que el amor de Dios está en él, haciéndolo como, manifestándolo como, por medio del clamor o la oración constante. Y el salmista también nos recuerda que en este tiempo el Señor puede ser hallado. Vean que dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Saben por qué? Porque hay un tiempo donde ya el Señor no va a ser hallado. Es ahora el tiempo para literalmente amar al Señor, viviendo en concordancia a su palabra, dependiendo de Él, elevando constantemente un clamor a Él. ¿Sabe cuál es la mayor muestra de dependencia nuestra? Cuando vamos y literalmente clamamos a nuestro Señor y cuando vamos sedientos a que Él nos hable de vuelta por su palabra. Esa es la mayor dependencia del creyente. Una relación con su Señor, donde Él habla con su Señor y su Señor habla de vuelta con Él por medio de su palabra. Y hay una necesidad de depender, de clamar constantemente, y dice el salmista, al único refugio seguro. ¿Ven por qué vemos esto? Primero veamos la ilustración. El salmista usa la imagen de una inundación. Ahora, para nosotros es fácil imaginar eso en este país, ¿cierto? Lamentablemente. En este país constantemente hay inundaciones y es común ver videos e imágenes en noticieros donde está este río por la carretera, ¿verdad? Metiéndose en todas las casas y destruyendo todo a su paso, literalmente. Muchas veces llevándose estructuras, edificios, incluso muchas veces arrastrando personas. Es una imagen común en nuestro país. Ahora imagine ese escenario y su casa en medio de ese escenario y su casa no siendo inundada y su casa no siendo destruida y usted no viéndose afectado porque hay alguien protegiendo su casa. Esa es la imagen que nos quiere poner el salmista en mente, una inundación donde literalmente las aguas no llegan a las personas que están refugiadas en su Señor. Y por eso él dice, tú eres mi refugio, que significa, eres mi escondite, eres mi lugar oculto donde estoy seguro. ¿Y por qué es un lugar seguro el Señor? Porque el mismo texto lo dice, me guardarás o me guardas de la angustia, que lo que quiere decir guardar es que de manera segura el Señor preserva y hace perseverar a sus hijos de forma segura. Y por eso es que es un escondite en quien podemos confiar porque es seguro. ¿De qué nos guarda? Es la pregunta que le hacemos al salmista en el contexto de la angustia, la aflicción, el dolor y el sufrimiento que producen una vida de pecado sin confesar. Una persona que confiesa encuentra en Dios su fortaleza, su pronto auxilio, su refugio, su escondite. Y termina diciendo, con cánticos de liberación me rodearás. Y cánticos se refiere a una acción de Dios, no del salmista. Ya que dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y lo que el salmista está queriendo comunicar es literalmente que Dios hace una expresión de alegría, como lo puede ser un canto, por una liberación de las consecuencias del pecado, y que literalmente nos rodea como creyentes, a los que clamamos a Él constantemente y reconocemos que Él es el único refugio seguro. Y la esperanza del salmista es claro que está en Dios, que Dios es su refugio, su guardador y su libertador. Y la pregunta para aplicar este punto, familia, que tenemos que hacernos es, ¿en qué o en quién nos estamos refugiando ante las circunstancias de la vida? Yo sé que son demasiadas preguntas, yo se las voy a pasar. Pero es importante meditar.
¿En qué o en quién nos estamos refugiando ante las circunstancias de la vida? ¿A quién le pedimos? ¿Es a Dios? ¿Clamamos a Él? ¿O acudimos a otras instancias primero? Cuando estamos en apuros por nuestro pecado. Claramente el Salmo nos está enseñando que una persona feliz es feliz gracias a Dios por el perdón, que está confesando el pecado que le aflige, que clama constantemente a Dios, pues sabe que no hay otro refugio que le libre de las consecuencias de su propio pecado. La pregunta es, ¿realmente creemos que Dios es nuestro refugio? ¿Realmente creemos que Él es la única esperanza? No una esperanza, no, la única esperanza que tenemos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué refugios, y abro comillas, temporales tenemos en nuestra vida? ¿Acaso creemos que el dinero, acaso creemos que las posesiones o ciertas personas nos pueden librar de las consecuencias de nuestro pecado? ¿Acaso creemos que eso es suficiente? Estamos equivocados si pensamos así. Otra buena pregunta que tenemos que hacernos es en qué cosas buscamos y aparentemente encontramos felicidad. Déjeme decirle una que más nos duele a los creyentes: el conocimiento teórico de Dios es un autoengaño para vivir una vida feliz. ¿Sabe por qué? Porque nos contentamos con saber algo de Dios sin conocer a Dios. Nos contentamos con escuchar constantemente cosas de Dios sin experimentar a Dios. Nos contentamos con el hecho de hablar de Dios sin vivir a Dios coherentemente con nuestras vidas. Ese es el peor engaño que experimenta el creyente en Cristo. Una vida que cree que porque tiene conocimiento, entonces ya con eso lo ha logrado todo. Y no es así. El creyente necesita ser coherente con lo que dice. Y si no estamos experimentando a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos desprotegidos, porque si no lo experimentamos, Él no es nuestro refugio. Óigalo bien, Dios es refugio, pero si usted y yo no lo experimentamos, no es el nuestro. Y tenemos que meditar en esto. La esperanza y la confianza en Dios se demuestra buscándolo constantemente. No hay nadie más a quien clamar, iglesia. Yo no estoy hablando aquí de salvación por obra, no es que usted lo tiene que buscar entonces para ver si se acerca, no. Si usted está en Cristo, usted se acerca. Esa es la consecuencia natural. Esto no es obras. Esta es la respuesta de un corazón que por gracia ha sido alcanzado. Y ahora sí, hace lo que su Señor le manda hacer y le permite hacer. ¿Saben? El problema no es que Dios no está disponible. El problema es que nosotros no queremos ir a Él. Ese es nuestro problema. Porque no es nuestra primera opción y tenemos que arrepentir eso. En cuarto lugar, el creyente escucha y practica el consejo divino. Versículos del 8 y 9. Vean que ahora, como si fuese un profeta, viene y declara las palabras de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y ahora Dios promete por medio del salmista impartir conocimiento con el propósito ¿de qué? De instruirnos en su camino. O sea, instruirnos para que caminemos de la manera que Él desea y que sabe que es mejor para su gloria y para nuestro bien. Y la forma en que el texto lo ilustra también es muy clara, porque hermanos, seguir el consejo de Dios es todo lo contrario a ser como el caballo y como el mulo. Saben, los caballos y los mulos son bien bonitos, pero son bien tercos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son bien tercos. Y para poderlos domar, para poderlos dirigir, se tienen que utilizar instrumentos para literalmente que ese mulo o ese caballo vayan en la dirección que el jinete quiere que vaya. Solo así funciona. Por allá tal vez haya alguna excepción, pero así es como funciona. Tiene que ser domado, domesticado por medio de instrumentos
para que pueda ir en la dirección correcta. Y lo que Dios está diciendo es, no, ustedes no tienen que ser como el caballo y el mulo. Ustedes tienen que escuchar lo que estoy diciendo, dice el Señor. Yo les haré entender y les enseñaré el camino por el que deben andar. Y Dios da su instrucción para que el creyente lo escuche y practique lo que Dios en su consejo está diciéndonos. Nueva Biblia de las Américas dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y la traducción del hebreo literalmente es aconsejar. Es como que Dios estuviera instruyendo constantemente, teniendo su mirada sobre sus hijos para que ellos escuchen y practiquen la verdad. ¿Cómo aplicamos esto? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos escuchando la voz de Dios, familia? Y lo vimos en disciplinas espirituales. Estamos leyendo, escuchando activamente, estudiando, memorizando, meditando y aplicando la palabra de Dios activamente. Escuchándola de esa forma o por lo menos de alguna de esas formas durante toda la semana. Estamos realmente viendo cómo el Señor nos hace entender para saber cómo andar por medio de su palabra. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos exhorta con la palabra? Cuando vemos que hay algo que eso es para mí, ¿cómo reacciona? ¿Realmente me arrepiento o lo paso por alto? ¿Qué pasa cuando un hermano o hermana en la fe viene y se me acerca y me dice algo que no está bien? ¿Cómo lo tomo? ¿Con orgullo o con humildad? ¿Lo rechazo o lo medito? Y son buenas preguntas que tenemos que hacernos. Otra pregunta que tenemos que hacernos es al escuchar la voz de Dios, ¿cómo estamos batallando contra nuestro pecado? Es más, ¿cuál es la forma adecuada de batallar contra el pecado según la Escritura? Otra buena pregunta es, al no escuchar la voz y el consejo divino, ¿somos conscientes de cómo ese pecado nos afecta en nuestra relación con Dios, con los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que no estamos escuchando y practicando la instrucción divina? Saben, es un problema no nuevo. Esto ha existido siempre. Nos excusamos en el hermanito lindo, que Dios te bendiga, y nos conformamos con que el domingo decir 4 o 5 palabras de domingo, un saludo súper espiritualoide, pero salimos a seguir viviendo la vida igual. Y no reconocemos que la estamos viviendo igual. El problema no es que no haya habido cambio, el problema es que no hay evidencia de querer cambio, porque no hay realmente una demostración para con el Señor de confesión y arrepentimiento. Y en último lugar, el creyente confía y se goza en la misericordia de Dios que lo justifica. Versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Y esa palabra, hermanos, al que espera, se traduce como confía. Se traduce como confía. Ahora ven, aquí lo que tenemos es un paralelismo antónimo. La primera línea dice lo contrario a la segunda. Y eso es parte de lo que trato de mostrarles cuando vemos un género literario para que podamos identificar. Véanlo claramente. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Son dos cosas totalmente contrarias. Uno le rodean dolores, al otro le espera misericordia. O más bien le rodea la misericordia. Y entonces el salmista nos explica que hay muchos dolores y tristezas, no solo en esta vida, sino para la venidera, para la gente que no se arrepiente. Especialmente cuando sea el justo juicio de Dios, ya ni siquiera existe la posibilidad de felicidad para las personas que no se arrepienten. Y esa es la realidad. Y el contraste es, el que confía en el Señor tendrá el amor fiel rodeándolo. Esa palabra misericordia viene de una palabra hebrea que significa
el amor y la lealtad del Dios del pacto que mantiene por su pueblo. El amor y la lealtad que el Dios del pacto mantiene con su pueblo, que derrama sobre sus hijos. Y lo que el salmista nos dice es: se puede confiar en un Dios así, que es constante en sus afectos, que es constante en sus mandamientos, que es constante en sus obras. Él es el Señor. Y el llamado es a gozarnos y alegrarnos porque hemos sido justificados. Vean que dice: alegres en Jehová y gócense justos. Y estamos entendiendo que no está hablando de una persona justa en sí misma. Estamos hablando que la palabra justicia literalmente está hablando de una persona que ahora se comporta justamente, que ahora tiene la posibilidad de caminar rectamente, porque el Señor le ha perdonado, porque le ha justificado. Cuando hablamos, vean que dice también rectos de corazón. Estamos hablando de, cuando hablamos de algo recto, es algo que no tiene curvas, que no tiene desviaciones. Es algo que tiene un trazo totalmente en la misma dirección, o sea, no tiene motivaciones dudosas o cambiantes. No está cambiando de dirección constantemente. Es ese tipo de persona que ahora literalmente camina de esta manera porque ha confiado en el Señor y porque se goza en el amor constante del Señor. Y gloria a Dios por eso. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para concluir? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, porque Pablo en este capítulo 4 menciona este salmo de David. Y con esto ya estamos concluyendo. Salmo capítulo 4, versículos del 6 al 8. Perdón, Romanos. Gracias. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, ojo, a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero note lo que dice el versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia. Porque Dios es el que justifica, amén. Y las personas que son justificadas en Dios, por supuesto que pueden confiar en el Señor y gozarse en el amor leal del Dios del pacto. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, familia? A la luz de este último punto, tenemos que gozarnos, literalmente. Tenemos que alegrarnos de ver el amor leal de Dios y cómo estamos rodeados por el amor leal de Dios. Esto es una declaración de gozo con la que termina el salmista. Nuestra vida entera debería demostrar la felicidad de estar ahora en Cristo. Esa debería ser nuestra aplicación principal. Que el mundo vea la felicidad de un creyente que ha sido perdonado por la eternidad. No una felicidad pasajera, sino una constante, porque somos perdonados del pecado por gracia eternamente. Y gloria a Dios por eso. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos demostrar ese gozo ahora que estamos en Cristo a un mundo que está sin esperanza? ¿Cómo podemos mostrar la felicidad a un mundo que vive plagado de tristeza e insatisfacción y que anda buscando la felicidad debajo de cada piedra? Y la respuesta natural es no viviendo para el pecado, sino viviendo para Dios. Y mostrarle al mundo, a ese Señor. Hermanos, recuerden esto: no hay perdón sin confesión de pecado. Y termino con esta frase. Dice: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte, te costará más de lo que quieres pagar, te exigirá más de lo que quieres dar.
Y ese es tu pecado, una palabra ausente en nuestra cultura moderna. Hermanos, el pecado sin confesión termina en esto que acabo de leer. Pero el pecado confesado termina en una vida feliz para la gloria de Dios. Y en pantalla aparecen los 5 puntos que vimos el día de hoy, que con la gracia del Señor vamos a estar meditando el próximo martes en casa, si los animo a que puedan sumarse para que podamos seguir gozándonos en